Todos. Muy bien, con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación vamos con la exposición de la doctora Gina Pasquel. La doctora Gina Pasquel nos acompaña desde nuestro querido Ecuador. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, es máster en investigación con especialización en desarrollo de países del sur por la Universidad Sorbona de París. Es maestrante en Derechos Humanos con enfoque en poblaciones más vulnerables en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede principal Bolivia. Estudios sobre la libertad de expresión en el Centro Kignay para el periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Estudios especializados en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Experiencia profesional en desarrollo de políticas públicas, derechos humanos, derecho internacional público y derecho penal. Campos en derecho de investigación dentro del derecho y ciencias sociales y humanas. A continuación, la doctora Gina nos va a abordar el siguiente tópico, derechos de personas en situación de movilidad. Estimada doctora Gina, bienvenida, buenas noches. La audiencia es toda suya. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles esta invitación. La verdad, para mí es muy grato poder compartir un poco de definiciones, conocimiento, concepto, que siempre los tenemos en constante desarrollo, ¿no? Entonces, les agradezco, les mando muchos saludos a todos y bueno, iniciemos. Vamos a hablar del tema de las personas en situación de movilidad humana de una manera general, dentro del marco que nos compete dentro de este tiempo. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla con una presentación de PowerPoint, la cual yo les he preparado con mucho cariño, también para hacer más dinámica la clase. No sé si por favor me podrían indicar si es que la presentación se puede ver. Sí, doctora, se ve perfectamente bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. De manera general, por el momento vamos a revisar derechos humanos y migraciones, las personas migrantes en el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, todo el derecho que rige a los estados, que en el derecho internacional se les denomina estados o altas partes contratantes. El derecho internacional rige las relaciones entre estas altas partes contratantes y vamos a ver cómo se inserta las personas migrantes y sus derechos dentro de este marco, ¿no? Recordemos que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. Entonces, por esa razón, vamos a ver un poquito las características, el alcance, etcétera, y cómo aterriza en las legislaciones domésticas. Eso se refiere a las legislaciones internas, marco normativo interno de cada país. Tenemos también los derechos de migrantes y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Por favor, recordar, cuando vemos las siglas DIDH, es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No confundir con DIH, que es Derecho Internacional Humanitario, otra rama del derecho internacional público que pues nada tiene que ver. Ese es el derecho en guerra, digámoslo así por el momento, pero para no confundirles, este es derecho internacional de los derechos humanos. Ahí vamos a ver el principio básico, erga omnes, es decir, de aplicación general, intransigible, principio de no discriminación y los estándares internacionales. El derecho humano a migrar, porque la migración como tal, la libre movilidad, digamos, es un derecho humano. Los derechos humanos de migrantes en América Latina y el Caribe y un breve contexto de pandemia que es necesario revisarlo actualmente. Las migraciones y derechos humanos tenemos un vínculo estructural y la igualdad como eje. Es importante hacer notar esta distinción, no solamente en materia de movilidad humana. Por ejemplo, en materia de género, violencia de género, derechos de las mujeres y población LGBTI más. También se habla de la no discriminación. Con esto lo que les quiero decir es que la no discriminación, o como se ha incluido en el título, la igualdad, es la base fundamental del reconocimiento en igualdad de condiciones de los derechos humanos. Eso no significa que no se consideren particularidades o elementos específicos a cada grupo humano, por ejemplo, grupo etario. Yo no puedo aplicar las mismas medidas a niños, niñas y adolescentes que a personas adultas bajo diversos contextos, ¿no? En diversos contextos.
Pero sí es importante hacer notar que los derechos tienen un enfoque de no discriminación. Eso es, básicamente. La privación de derechos humanos en todo el proceso migratorio. El proceso migratorio lo podremos, digamos, dividir entre el origen, desde donde sale la persona, digamos, y el tránsito. Y durante todo ese espacio, nosotros lamentablemente podemos tener temas de vulneraciones de derechos humanos. En el origen tenemos causas estructurales. ¿A qué nos referimos con las causas estructurales? Son violencia. Es violencia que puede ser social, puede ser institucional, inclusive discriminación ejercida ya institucionalizada en los países, como políticas de exclusión, por ejemplo, exclusión laboral, por ejemplo. También tenemos de género. Aquí, ojo, que tenemos que analizar la vulnerabilidad transversalizada de las personas en situación de movilidad humana. ¿Qué significa eso? Tengo que tener un enfoque interseccional. ¿Qué sucede si yo soy una persona migrante, además soy afrodescendiente, además no hablo español en un país en el que hablan español y además estoy embarazada? Entonces, a lo que me voy es que tenemos varias categorías que lamentablemente pueden producir vulneración grave de derechos y que todas están conjugadas en mí en un solo momento, digamos. Entonces, eso me hace doble, triplemente vulnerable. Y con eso también tenemos que analizar también este tipo de enfoque, del enfoque interseccional respecto al tema de violencia, ¿no? Y movilidad humana. También tenemos la discriminación por múltiples motivos, como acceso desigual, por ejemplo, a servicios básicos, a empleo, mucho nivel de desempleo de personas migrantes, y si es que hay empleo es informal, o no está en igualdad de condiciones con las personas consideradas ciudadanas, digamos, del país. También podemos hablar de desastres naturales, porque ojo que tenemos que siempre tomar en cuenta en movilidad humana que es justamente eso, es una persona que está en tránsito, que está, digamos, salió de su lugar de origen y está constantemente en movilización, es justamente movilidad humana, y en ese tramo puede pasar una serie de peripecias, lamentablemente, que inclusive podrían corresponder inclusive a temas de desastres naturales durante ese espacio de movilización, que también las hace más vulnerables a aquellas personas. Y tenemos también un impacto diferenciado, bueno, lo que les comentaba previamente en género, edad, discapacidad, origen étnico, etc. Respecto al tránsito, y bueno, como ustedes ven, va de la mano, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, de muertes y desapariciones en las rutas migratorias. Existe en Ecuador, al menos, y eso quisiera ponerlo como ejemplo, varios casos de personas desaparecidas de origen venezolano, que por ser Ecuador un país de tránsito, o al menos un análisis actual se lo ha visto así, un país de tránsito que puede ser dirigido más bien a otros espacios territoriales. No obstante, existe mucho índice, un índice alto de desapariciones. Ahí hay que diferenciar, ojo, tenemos las desapariciones involuntarias, que son la desaparición por cualquier razón ajena, digamos, a lo que se llamaría desapariciones forzadas. La desaparición forzada ya tiene un trasfondo político, es cometida por agentes de seguridad del Estado, por ejemplo, en contextos de dictaduras, etcétera. Esas son las desapariciones forzadas, y ahora todas las otras se denominan, al menos en Ecuador, desapariciones involuntarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen muchos casos de desapariciones involuntarias de personas en tránsito en la región, en realidad. Y esto puede deberse a muchas situaciones, muchos factores, porque lamentablemente, como no existe un control relativo o un control real de quién está entrando, quién está saliendo, etcétera, una persona desaparecida en situación de movilidad puede estar en alguna situación de riesgo, o inclusive puede que haya fallecido. Y como no hay un control sobre eso, pues después se denuncian las desapariciones, y tenemos también este nudo crítico muy grave. Tenemos también abusos policiales que existen, de hecho, mal haríamos en tal vez invisibilizar aquello. Tenemos crimen organizado, violencia sexual, trata de personas. Eso se da muchísimo en menores de edad, en mujeres, en población LGBTI, prostitución forzada, etcétera, que son caminos que se les presentan a las personas en el tránsito como alguna opción de supervivencia en ese espacio de movilidad, ¿no?
Tenemos también en tránsito los controles migratorios, y ahí cuál es realmente el problema dentro del enfoque de derechos humanos son las expulsiones de un país a otro, cuando en realidad en derecho tenemos el principio de no devolución. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona está en peligro, cual sea el peligro que tenga en su país de origen, o inclusive que exprese no poder tener una vida digna, sobrevivir en dicho país, existe un principio de no devolución a dicho país. No obstante, también existen políticas migratorias que van más allá de ese principio y tienen este tema de detenciones y expulsiones, etcétera. Y también tenemos los accidentes, que lamentablemente ya no es controlable, pero por las vías de tránsito de la población migratoria pueden existir accidentes relativos a trenes. Vemos muchísimo el paso, por ejemplo, recién hubo este evento lamentable de migrantes que se dirigían a Estados Unidos y, claro, o sea, se les encontró muertos en un camión de coyoteros en pleno desierto. Entonces, efectivamente, son cuestiones que existen, que debemos analizarlas, que no podemos invisibilizar, porque eso significa que existen pasos de tránsito que no los conocen las autoridades, que no son controlados, y no tanto para que no exista libre movilidad, sino también para que haya una movilidad digna en realidad, y dentro de un enfoque de derechos humanos. Ahora, tenemos también el tema de los países de destino y países de retorno. Yo les comentaba que muchos países, por ejemplo Ecuador, se considera como un país de tránsito, no tanto como el fin último, digamos, de la persona migrante. En todo caso, en los países de destino normalmente tenemos políticas de detenciones y expulsiones, como le mencionamos, de violencia y abusos en las fronteras de dichos países, controles migratorios, tanto públicos como privados, negación de derechos sociales. Por ejemplo, todos conocemos la separación familiar que hay en la frontera México-Estados Unidos. Hubieron unas políticas de separación de menores de edad, de sus padres, etcétera. Entonces, son políticas que no están conforme a derecho corresponde, al menos derechos humanos. Hay una falta de participación social y la negación y restricción de estos derechos. En los países de retorno, igualmente tenemos algunos problemas similares a los de los países de destino, pero no necesariamente idénticos. Por un lado, tenemos ausencia de políticas de reintegración de personas retornadas. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona retorna después de todo este ir y venir en movilidad humana, no tiene una forma de reinsertarse socialmente, y el Estado no le ofrece tal, no le ofrece como alguna forma de reintegración social. Recordemos que el Estado tiene la principal obligación de cuidar el cumplimiento, reconocimiento, protección y garantía de los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción. Entonces, sobre esa base es importante que se desarrollen políticas de reintegración al retorno, que no existe en muchos países. También tenemos debilidades de la asistencia y protección consular. Normalmente las embajadas de los países se dedican a los temas más bien diplomáticos o de relaciones diplomáticas entre un Estado y otro, pero un consulado se dedica justamente a esto, temas de movilidad humana y a proteger, bueno, a sus ciudadanos, digámoslo así, a sus nacionales en otros países. Pero lamentablemente existen algunos que tienen debilidades de asistencia y de protección respecto a lo que a un consulado se refiere. Tenemos firmas de acuerdos con países de destino, es decir, firmas entre dos estados para la devolución de personas, de migrantes, etcétera, cosa que, como les comentaba previamente, tendría que analizarse bajo el enfoque del principio de no devolución y de derechos humanos. Y tenemos causas estructurales de la migración de cada país. Recordemos que la migración puede producirse por problemas políticos en ese país, pero también por problemas económicos, sociales, falta de empleo, falta de educación, en general falta de una vida digna. Entonces, si es que solamente se regula la movilidad, se hacen políticas relativas a migración, pero no se trata el fondo del asunto, que básicamente es un problema estructural, tal vez de una
falta de servicios, por ejemplo, de justicia, salud, educación, gratuitos y dignos. Entonces, seguiremos infinitamente trabajando el tema de la regularización de migrantes sin entender el problema que hay tras de ello, ¿no? Entonces, una política integral debería analizar los problemas estructurales que existen y por qué existen esos flujos de migración. Es decir, no solamente tratar el problema cuando ya existe, sino también prevenir y encontrar los caminos adecuados para la solución. Las personas migrantes y, bueno, los derechos que tienen, que se los reconoce, más bien dicho, en el derecho internacional de los derechos humanos, lo que les mencionaba previamente. Aquí, en primer lugar, es importante que retomemos las características del derecho internacional de los derechos humanos. Cabe recalcar una situación. Yo les mencionaba que este derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. ¿Qué sucede si yo tengo un tratado, por ejemplo, de derecho internacional relativo a un tratado en materia de comercio entre, me voy a inventar, México y Colombia? Ese tratado va a tener el objetivo de regular esta relación comercial entre los dos estados y va a tener una reciprocidad, ¿no? Si es que México cumple, Colombia también cumple. Si es que México no le paga, Colombia no le da el producto, etcétera, de una manera muy general, ¿no? Visto así. ¿Cuál es el giro revolucionario del derecho internacional de los derechos humanos? Que es la rama del derecho que ya no, en derecho internacional, que ya no va a regular la relación entre las altas partes contratantes, que son los estados, sino que son los estados, sí, obligándose a través de tratados internacionales, como en otras ramas, por ejemplo, en esta rama, digamos, de comercio, pero la gran diferencia es que no tienen obligaciones recíprocas entre estados, sino que la obligación es con las personas, con el individuo. Es decir, hay una relación ya no de estado a estado, sino una relación de estado hacia el individuo. Y el individuo no le debe al estado. Es decir, no hay una reciprocidad de, así como el ejemplo anterior entre si Colombia cumple, México también cumple. No, aquí el Estado, bajo el principio de soberanía, bajo su decisión soberana, se compromete a cumplir obligaciones que suscribe y ratifica en tratados internacionales, y estas obligaciones no son para otro estado, no es para que los demás estados me vean bien o me van a hacer algo, ni nada por el estilo, es para mis ciudadanos, y ni siquiera ciudadanos, vamos a decir personas bajo mi jurisdicción, porque ¿qué pasa si es que existen personas migrantes que no son consideradas ciudadanos, no se, están de manera irregular, con documentación irregular, pero al estar en mi territorio, ya se encuentran bajo mi tutela? Por esa razón, más bien vamos a decir las personas que se encuentran en su territorio. Y ese es el giro revolucionario, en general, no solamente en el tema de movilidad humana, sino en materia de derechos humanos. Es un, digamos, un giro técnico, por así decirlo, jurídico, pero de todas maneras vale la pena resaltarlo en este momento. Por eso tenemos las relaciones entre los estados. El giro revolucionario ya es un eje de la relación de Estado y personas. El Estado tiene obligaciones y las personas derechos. El Estado no tiene derechos en esta relación, solo tiene obligaciones, entendido como un ente, llamémoslo subjetivo, un ente jurídico, de conformación jurídica, que nace justamente para eso, para el reconocimiento, respeto, garantía, desarrollo efectivo de aterrizaje de los derechos de las personas, y las personas son quienes ejercen esos derechos. Entonces, esta es la relación, ¿no? La titularidad de los derechos es de las personas sin ninguna otra condición o requisito. Cabe recalcar otro elemento fundamental aquí de análisis. Los derechos humanos se basan en la dignidad humana. La dignidad humana es una característica inherente, así se dice en derechos humanos, inherente. ¿Y qué significa esto? Es una palabra muy especial y muy específica para describir a los derechos humanos. Inherente significa que sin aquello la persona ya no es, deja de ser. Entonces, los derechos humanos se basan en la dignidad humana, que es un valor inherente al ser humano. Por eso nos dice, no hay otra condición sino ser humano. Entonces, todo el marco normativo relativo a movilidad humana, yo no tengo por qué ver etnia, religión, cómo entró al país, si tiene papeles, etcétera. El hecho de que es una persona ya se le debe reconocer los derechos humanos,
y todo el marco normativo que de ahí nace, ¿no? Y bueno, la fundamentación histórica que nace a partir de la Segunda Guerra, como todos ustedes saben, finalizada en 1945, y aquí es importante decirlo porque la Segunda Guerra termina con un extremo de discriminación absoluta en realidad, y también tiene rasgos respecto a la movilidad humana por todo el tema posguerra. Entonces es importante tal vez mencionar y reiterar que el principio de no discriminación es la base fundamental de mucho del contenido del derecho internacional de los derechos humanos, entre esos evidentemente de movilidad humana. Tenemos, bueno, aquí está un poco cláusulas relativas a movilidad humana, pero más bien vamos a referirnos a las fuentes del derecho internacional público. Y aquí tenemos las declaraciones y tratados internacionales. Cuando nosotros leemos declaración, hablamos de digamos, una fuente de derecho internacional de carácter declarativo, es decir, no es vinculante, pero que forma parte del corpus juris, de todo el cuerpo del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces lo tenemos que tomar en cuenta, porque si bien se llama declaración, por eso es declarativo y por tal razón no es vinculante, como un tratado internacional sí lo es, de todas maneras forma parte del mismo cuerpo y se requiere para su correcta interpretación. En materia de movilidad humana tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo he anotado en el artículo 13, derecho a circular, salir y regresar. Artículo 14, derecho a buscar asilo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el segundo. Tenemos derecho a circular dentro del territorio, libre movilidad. El artículo 13, expulsión de personas extranjeras, también nos trata y un poco nos desarrolla los derechos inherentes, ¿no?, a la persona y este tema de enfoque de derechos humanos. La Convención Americana. Cabe recalcar que tenemos el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que nace de Naciones Unidas y aplica a todos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es el sistema que aplica a nuestra región, y que nace de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, Europa, a través de la Unión Europea, tiene su sistema de protección de derechos. Asimismo, lo tiene África. Entonces, es como bloques regionales. Nosotros como bloque tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos nos cobija a todos y es de Naciones Unidas. Y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos la Convención. Y ahí en el artículo 22 se reconoce el derecho a circular, el asilo, prohibición de expulsiones colectivas, principio de no devolución, que fue lo que les expliqué hace un momento, que cuando yo expreso no poder regresar a mi país, digamos, por razones políticas, porque me persiguen, porque allá no tengo cómo darle de comer a mis hijos, etcétera, entonces yo tengo derecho a mantenerme en movilidad humana. No me pueden devolver. Así se llama, principio de no devolución. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño también, artículo 9, no separación de los padres, en el ejemplo previo que pusimos sobre esta separación familiar que hubo mucho en frontera entre México y Estados Unidos. El artículo 10 de la reunificación familiar es un derecho. Y el artículo 22 de niños refugiados. Esto es muy específico en cuanto a niños, niñas y adolescentes, porque recuerden ustedes que el tratamiento de niños, niñas y adolescentes siempre es diferente y además es mucho más protector, digamos, al tratarse de menores de edad. Y tenemos la Convención contra la Tortura. Les va a llamar la atención esto, pero en el artículo 3 se toma de nuevo el principio de no devolución. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, expreso mi negativa de regresar a mi país de origen porque me persiguen políticamente, porque a mí los agentes de seguridad del Estado, en un ejemplo, inclusive me han torturado o me han amenazado con perseguirme a mí, a mi familia, ejecutarme, etcétera? Entonces, de hecho, también se contempla el principio de no devolución en la Convención contra la Tortura. Tenemos la Convención para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Esta convención es bastante particular, muy específica en materia de movilidad humana. Entra en vigor en 2003, reconoce la situación de vulnerabilidad de los migrantes, porque si ustedes se fijan, habla de los trabajadores migrantes, ¿no? Trabajadores migrantes y sus familias. Fue ratificada por 56 estados. ¿Qué significa esto? Yo elaboro el documento,
pero al nivel internacional, yo digo, a ver, ¿quién va a firmar? ¿Quién se va a comprometer con esto en realidad? Porque el hecho de que yo solamente lo elabore no es que estoy obligando a los demás a hacerlo, entonces, o a cumplir el contenido. Yo necesito que suscriban y ratifiquen. Una vez que está ratificado, ahí el Estado, Ecuador, Perú, Bolivia, México, cualquier Estado va a decir, una vez que ratifique, el contenido de ese tratado es obligatorio para mí. Si yo, Colombia, leí el tratado pero no lo ratifiqué, entonces no es de contenido obligatorio. Por eso hablamos que 56 estados lo ratificaron. Y aquí, bueno, hay un conjunto de derechos para todas las personas migrantes y sus familias. Y también hay una protección adicional para las personas en situación migratoria regular. Los derechos de personas los derechos de personas en contextos de movilidad humana a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí cabe recalcar y nuevamente debo ser reiterativo. El principio de no discriminación es un principio básico en derechos humanos y bueno, también en tema de movilidad humana. Recordemos que la igualdad es el eje central de todo debate sobre migraciones y sobre el trato a las personas migrantes. Tenemos la definición del principio de no discriminación. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando existe una política, por ejemplo, de Estado, alguna norma, etcétera, uno puede practicar un test, decir, a ver, voy a hacer un checklist de esta política, de esta norma, para ver si es o está dentro del marco de lo determinado por el principio de no discriminación. ¿Cuál es este checklist? Es distinción, negación de preferencia, restricción, es el primero, es decir, si yo veo que esta política hace una negación de derechos, da una preferencia a otros, hay restricciones de derechos, es una luz roja. Posteriormente digo los motivos prohibidos, es decir, vamos a poner un ejemplo para que sea más metodológico. El país A va a prohibir el ejercicio de, no sé, la labor, por ejemplo, contratar migrantes en empresas manufactureras, solamente migrantes, no nacionales. Entonces, les vamos a prohibir y la razón es simplemente para justificar que haya mayor empleo para personas nacionales. Ya. Primero, vamos al primer punto. Tenemos distinción, negación, preferencia, restricción. Sí tenemos una restricción clara de derechos, es el derecho humano al trabajo, de hecho. Pasamos al segundo, los motivos prohibidos. ¿Cuál es la motivación? Si yo dijera, la motivación son menores de edad porque estoy cuidándoles a los menores de edad de, por ejemplo, explotación laboral infantil, sería una motivación permitida, digámoslo así. Pero mi motivación es origen étnico y esa motivación es claramente prohibida. Así como si yo dijera que las personas musulmanas, por ejemplo, en religión no pueden trabajar en mi país, o las personas homosexuales no pueden trabajar en mi país. Entonces, todos esos son motivos prohibidos. Tenemos otra luz roja. Posteriormente tenemos la afectación por acción u omisión de derechos. Evidentemente va a haber una afectación grave, además, a los derechos de las personas migrantes si no se les permite trabajar, porque no van a tener medios de supervivencia. Y la cuarta es la irrazonabilidad, fin legítimo y la relación medio-fin. ¿Cuál es mi fin? En el ejemplo que yo estoy poniendo es que los nacionales tengan trabajo. Si hay irrazonabilidad, porque no estoy creando nuevas fuentes de trabajo, no estoy fortaleciendo las instituciones, por ejemplo, Ministerio del Trabajo, no estoy fortaleciendo inclusive a nivel educativo para después tener profesionales, etcétera, sino que más bien estoy viendo como que la piedra de mi zapato son las personas migrantes y que sin las personas migrantes tal vez el empleo en el país subiría. Esa es una falacia que no solamente ha existido desde hace mucho y seguirá existiendo lamentablemente, pero cuando ya se desarrollan políticas de Estado sobre la base de ese tipo de falacias, tenemos ya una falta al principio de no discriminación, utilizando el test que les estoy proponiendo. Este test es desarrollado dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y la razonabilidad en las restricciones con base a la nacionalidad. Bueno, esto también refiere al principio de no discriminación y lo que hemos estado desarrollando. Tenemos otros principios. Tenemos el principio de progresividad de derechos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el reconocimiento de un derecho y yo tengo que hacer como Estado todo lo posible para que eso avance.
tengo una prohibición de regresividad, de aplicación de políticas de regresividad. Puede quedarse ahí o puede avanzar. Esa es la progresividad. Avanza es otro principio. Deber de interpretación dinámica. ¿Cuál es la interpretación dinámica? Aquella que revisa la época, el espacio, el tiempo, de quién se trata, etcétera. La Corte Interamericana, aquí al respecto, ha hablado de los tratados internacionales y su aplicación como instrumentos vivos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito a mediados del siglo pasado? Entonces, no porque no esté ahí escrito de manera taxativa, digamos, una lista cerrada de lo que yo tengo que digamos, aplicar como Estado, como no está ahí, yo no aplico. No, sino que la Corte Interamericana, en la jurisprudencia, en los casos que ha tenido, nos ha dicho son instrumentos vivos y dinámicos. O sea, tienen una motivación detrás, tienen una intención detrás, y no porque no exista, digamos, un documento donde esté escrito específicamente lo que hay que hacer, nosotros vamos a negar derechos como Estado. Entonces ahí también está una interpretación dinámica a la luz de la motivación, una interpretación en cuanto a cuál es el conjunto de normas y no una interpretación legalista, digámoslo así, al pie de la letra. Los instrumentos llamados instrumentos vivos son los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos el principio pro persona, es decir, lo que beneficie al ser humano, a la persona, eso es básico. El principio de no devolución, que ya lo tratamos, y otros principios interesantes de retomar, por ejemplo, el interés superior del niño. ¿Qué significa el interés superior del niño? Es que frente a una situación en la que yo estoy pensando A o B, cualquiera de mis ideas, pero yo cuando tengo menores de edad, yo tengo que primerito pensar en el interés del menor. Es decir, si tengo una situación de separación familiar, por ejemplo, mi enfoque principal va a ser los derechos del menor, no los derechos de la mamá, no los derechos del papá, sino los derechos del menor. Ese es el interés superior del niño como una persona vulnerable por, digamos, por su edad, por su situación de grave vulnerabilidad, etcétera. Entonces, básicamente son otros principios. También tenemos de género, por ejemplo, en materia de género hay que revisar la legislación relativa a discriminación en materia de género también y derechos humanos, derechos de personas en situación de movilidad humana, etcétera. Son enfoques que debemos ir aplicando. Tenemos los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación para las personas migrantes. Aquí es importante determinar lo siguiente, y básicamente cuando nosotros hablamos de derechos humanos, indefectiblemente tenemos que remitirnos al derecho internacional público, por eso es que, porque evidentemente es una rama y por eso yo he hecho esta referencia. Como les explicaba previamente, tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema de promoción y protección de derechos humanos de nuestra región, de nuestro bloque regional, llamémoslo así, OEA, de la Organización de Estados Americanos. Como les mencioné antes, lo tiene la Unión Europea y como lo tiene también la Unión de Países Africanos, ¿ya? En Asia no tenemos tal. Entonces, tenemos el Sistema Interamericano y tenemos el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Ese es el de Naciones Unidas, el que acoge a todas las naciones, por eso es Naciones Unidas. En el Sistema Interamericano, básicamente, ¿cómo se compone el Sistema Interamericano? Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para no confundir en esto, quisiera basarme en la Corte. En la Corte van los casos litigiosos, los casos en los cuales una persona de un país X, por ejemplo, una persona de Ecuador, dice, aquí me han violado mis derechos y yo no me voy a ir donde un juez de primera instancia en Ecuador a demandar al Estado. Bueno, tal vez a la persona, un funcionario público, etcétera, pero yo también tengo la opción frente a una falta de eficiencia, eficacia, falta de caminos jurídicos, puedo acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puedo decir el Estado ecuatoriano ha violado mis derechos. Entonces, la Corte Interamericana sentencia a los estados. Estas sentencias son de obligatorio cumplimiento para los estados y, como ustedes saben, las sentencias forman jurisprudencia. Por eso tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana y ahí finalmente llegamos a los estándares. ¿Y cuáles son los estándares? Son aquellas, digamos, interpretaciones normativas recurrentes
en las sentencias de la Corte Interamericana que ya forman estándares, ya forman precedente y ya sabemos, nosotros ya sabemos que desde el inicio la Corte Interamericana ha dicho el principio no discriminación es un principio absoluto, intransigible, inamovible y la base, columna vertebral del derecho internacional de los derechos humanos, y eso lo tenemos en la sentencia 1, en la sentencia 2, en la sentencia 3, etcétera. Entonces, ¿qué vamos formando? Un estándar. Tenemos estándares en materia de movilidad humana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, en sistema universal también lo tenemos. El sistema universal de derechos humanos se compone de los tratados internacionales. Tenemos el tratado contra la tortura, tenemos el tratado contra la discriminación contra la mujer, contra los derechos del niño, todos los que están aquí enlistados. Cada tratado tiene un comité. Es decir, yo tengo un tratado de los derechos del niño y Naciones Unidas dijo, yo voy a crear un comité que va a verificar que ese tratado se cumpla y va a ser específico de los derechos del niño. Por eso es que cada tratado tiene un comité y también tenemos el tratado y su comité respectivo de los derechos de trabajadores migrantes y sus familias, que es el que vimos previamente y digamos es el específico en esta materia. También podemos hacer referencia al tratado de la eliminación de discriminación racial, que también tiene su comité, ¿no? Otros organismos también tenemos en la Comisión Interamericana Estudiadas, que también hay sobre migraciones, tenemos en Naciones Unidas igual relatores, grupos de trabajo, etcétera. O sea, todo este aparataje, digámoslo así, del derecho internacional, de los derechos humanos, lleva a tener normativa que sea de obligatorio cumplimiento o estándares, principios, todas las fuentes del derecho internacional público relativa a derechos humanos y sobre lo cual también se trata mucho de personas en situación de movilidad humana. Recordemos que cuando nosotros hablamos de personas en situación de movilidad humana y lo dividimos como en grupos, ¿no? Es una manera metodológica de verlo, porque en realidad ya en el aterrizaje real de casos podemos tener muchos hechos transversalizados, situación de movilidad humana de una persona migrante y que además sufra, no sé, regresemos acá a los tratados, ¿no? Que además sufra, no sé, discriminación y que además tenga discapacidad. Entonces, está totalmente transversalizado, solamente lo tratamos como una manera metodológica de verlo, pero debemos conocer el conjunto. Tenemos los documentos básicos, estándares también sobre derechos humanos de migrantes. Retomando lo que indicaba previamente, en el sistema interamericano y sistema universal. Y aquí básicamente hemos hecho una síntesis, digamos, muy pequeña porque hay mucha información, pero sobre fuentes en las que ustedes pueden encontrar el desarrollo de los derechos humanos en materia migratoria. Por ejemplo, tenemos opiniones consultivas de la Corte Interamericana. ¿Qué es una opinión consultiva? La Corte Interamericana, como les conté, emite sentencias, es un órgano litigioso, pero sucede también que, por ejemplo, yo, Ecuador, no me estoy peleando con nadie, no me peleo ni con Colombia, con nadie, no me estoy peleando con nadie, pero tengo una consulta que hacerle a la Corte Interamericana, no estoy segura de una política y le voy a hacer una consulta. Entonces ahí, ¿qué va a tener la Corte Interamericana? Una opinión consultiva. Va a sacar un informe detallado, etcétera, y me lo va a entregar. Y eso nos sirve a todos los países. No solo es para mí, eso es para todos, digamos. Entonces, tenemos opiniones consultivas, la 18-2003, por ejemplo, sobre migrantes. Tenemos niñez en contexto migratorio y ustedes pueden revisar los números. Tenemos las sentencias de, por ejemplo, este caso expulsión de haitianos versus República Dominicana. Ahí vamos a ver cuál fue el conflicto, qué resolvió la Corte, cuál fue el enfoque, qué le sentenció al Estado a reparar, etcétera, la reparación. Tenemos diferentes tipos de reparación integral, que son materiales, no materiales, etcétera. Tenemos informes también, ustedes es que ponen en internet el informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos Migrantes, les va a salir un informe bastante bien fundamentado en derecho y de bastante utilidad también. Y en el sistema universal igual, tenemos también recomendaciones de los comités, informes, etcétera. Entonces, en derecho internacional tenemos
amplia y abundante fuente que nos refiere a los derechos de los migrantes. Y recordemos, y vale la pena reiterar esto, a los estados haber suscrito y ratificado lo que dije en un inicio, los tratados internacionales, esta documentación y el contenido que está ahí es de obligatorio cumplimiento. Entonces, yo no puedo suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y después aplicar políticas discriminatorias contra migrantes porque estaría incumpliendo con un tratado internacional que yo, Estado, soberanamente lo suscribí y lo ratifiqué previamente. Entonces, y hay formas de exigir esos derechos. Hay formas de reclamar al Estado internacionalmente por qué hiciste esto, por qué no cumpliste con esto, etcétera, que son básicamente las cortes internacionales. El derecho a migrar es un derecho humano. Tenemos elementos del derecho a migrar, tenemos una definición, pero también recordemos que es algo que está en constante construcción. Tenemos el derecho a salir del país, que hay un control migratorio creciente en la región respecto a eso, pero bueno, es un reto, digámoslo así. Tenemos derecho a transitar de manera segura, no obstante tenemos los riesgos en tránsito, que los vimos previamente, que pueden ser institucionales, del mismo estado receptor, ¿no? Que pueden ser sociales, que pueden ser hasta naturales, lo que vimos antes. Tenemos el derecho a transitar de manera segura, lamentablemente, pues, en personas en situación de movilidad humana es difícil cumplir ese derecho, digamos. Derecho a ingresar libremente, pero también tenemos las fronteras. Entonces, es una serie de retos, en realidad, que hay que ir solventando. Tenemos derecho a permanecer en un espacio en donde tengamos ya una vida digna, conseguir un trabajo, tener una familia, hacer una vida básicamente. Y ahí, pues claro, hay un tema institucional a veces de expulsión, de irregularidad, etcétera. Entonces también es un reto y tenemos derecho al retorno y a la reintegración a nuestro país. Es decir, si yo migro y bueno, después regreso a Ecuador, tengo también derecho a retornar. Tenemos el reconocimiento normativo de todos estos derechos, como les mencionaba, están en los tratados internacionales. Y también tenemos normativa nacional. En la Constitución de Ecuador se habla expresamente de la ciudadanía universal. Me parece que en Bolivia también, en la Constitución de Bolivia también, en Ecuador también. Tenemos cierta legislación migratoria en otros países de América Latina, como Argentina, o sea, ya son normas, digamos, leyes orgánicas, etcétera, en Guatemala, Uruguay. No obstante, en el derecho internacional de los derechos humanos no tenemos un reconocimiento expreso, no tenemos una norma que nos diga el derecho a migrar, o sea, eso no, pero sí tenemos cláusulas que nos dan a entender eso, nos hablan de la libre movilización, nos hablan de la reintegración familiar, del derecho a permanecer en un espacio, entonces son como indiciarios, ¿no? Y bueno, básicamente el más importante que tenemos es el tratado relativo a los trabajadores migrantes y sus familias. Ese es como elemento, el tratado fundamental en materia migratoria en derecho internacional público. Ahora, respecto a todo lo que hemos venido tratando, existen narrativas y discursos xenofóbicos que por más marco normativo abundante que podamos tener en derecho internacional y en países como Ecuador o Bolivia, por más que exista en la Constitución escrito el derecho de la ciudadanía universal o a migrar, etcétera, si es que mantenemos narrativas xenofóbicas, no avanzamos porque no existe un aterrizaje real del reconocimiento de estos derechos. ¿Cómo es que se desarrollan estos discursos de odio a veces en algunos países, ¿no? Tenemos primero el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ellos ejercen el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene dos, digamos, dimensiones fundamentales. La una, a recibir información. Eso es parte de la libertad de expresión. También yo tengo derecho a recibir la información y posterior a expresarla en cualquier medio. Pero eso no significa
que yo tenga derecho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo para que se note la diferencia. Yo no puedo decir que como yo tengo derecho a la libertad de expresión, yo salgo a la calle a repartir panfletos a decir que yo voy a vender esclavos, porque eso va totalmente en contra de todo derecho humano, de la dignidad humana, es una práctica absolutamente abominable y evidentemente no es legal. Y yo no me puedo basar o hacer apología de un delito basándome en la libertad de expresión. Todo derecho está reconocido y se debe cumplir, se debe efectivizar de una manera, digamos, abierta, libre, dentro del marco del reconocimiento de los demás derechos. Es decir, la libertad de expresión no puede estar por encima de otros derechos, en este caso, por ejemplo, de la libre movilidad. Entonces, los medios masivos de comunicación no podrían emitir retórica como un problema o una amenaza social, porque sería un discurso xenofóbico, ni tampoco podrían descaradamente, como ha habido algunos medios, hacer apología a la discriminación racial, por ejemplo. Entonces, eso no es libertad de expresión y básicamente eso hay que regularlo. Eso se regula en muchos países. En Europa es normal. Los medios de comunicación deben tener cierta regulación. Y bueno, hablando sobre el impacto de los derechos y esta narrativa, tenemos el impacto de los medios de comunicación. También tenemos la responsabilidad de los actores políticos. Igualmente, muchas veces con un discurso tal vez populista, mucho se habla de los migrantes, se los culpa de cosas que tal vez son estructurales en un Estado, por ejemplo, el desempleo, la falta de atención sanitaria, etcétera, cosas que han existido desde antes en un Estado y bueno, de pronto es culpa de los migrantes. Entonces, ese tipo de cosas más bien son discursos populistas. Y básicamente tenemos una responsabilidad directa de los actores políticos en caso de que ellos emitan algún discurso de carácter xenofóbico. Y tenemos también ausencias de política de Estado. ¿Qué significa eso? Que vamos a decir que si bien el Estado ecuatoriano, por ejemplo, es un país de tránsito, ok, entonces hay que regularizar esa situación, hay que dar espacios seguros de tránsito, etcétera, pero ¿qué pasa si yo como Estado estoy ausente de eso? No me interesa o de pronto yo voy a tengo otras prioridades, etcétera. Entonces eso me va a provocar un problema que va a ser creciente totalmente y también va a impactar en el ejercicio de derechos no solo de los migrantes, sino también de sus nacionales. También tenemos el concepto de ilegal. Una persona no puede ser ilegal. Ilegal puede ser un documento, un papel, etcétera, pero una persona jamás puede ser ilegal. Cuando nosotros hablamos de una persona como ilegal, estamos hablando de una criminalización social y jurídica contra esa persona y le estamos anulando. Entonces, ese término está mal utilizado. En todo caso, podemos hablar de documentación irregular. Los derechos de los migrantes en América Latina. Bueno, básicamente tenemos en América Latina un escenario bastante complejo porque tenemos el triángulo norte de Centroamérica y México, ahí tenemos como los nudos críticos de movilidad, tenemos flujos hacia América del Sur, también tenemos la migración venezolana que en esta última década o un poco más tal vez ha sido la más fuerte, digamos, y tenemos el carácter dinámico también ¿a qué me refiero con dinámico? Es que los países tienen diferentes características, por ejemplo, la moneda, las fronteras, las normas que les aplican a los migrantes, etcétera. Entonces, a eso se refiere el carácter dinámico. No podemos hacer nosotros un comparativo directo, por ejemplo, entre México y no sé, Guatemala, porque habría que analizar el marco normativo y no solamente eso, sino que desde un enfoque de sociología e inmigración habría que también determinar si es un país receptor, si es un país de tránsito, si más bien de ese país están saliendo los migrantes, etcétera. Tenemos también una complejidad de mapa de las políticas de movilidad humana. Entonces, cambia de gobierno y cambia de política, cuando en realidad deberían ser políticas de Estado, no de gobierno, porque cuando un gobierno cambia y cambia cada rato, lo que sucede es que se pierde la institucionalidad, cambia, o sea, no porque cambie una autoridad tiene que cambiar algo llamado política de Estado,
o una norma. Entonces, eso hace que perdamos institucionalidad y hace que estemos en una especie de péndulo. En vez de tener un enfoque de derechos humanos con el marco normativo con el que ya contamos, estamos en un péndulo político. Entonces, en un país A puede primero estar no sé, un gobierno que tenga apertura a la movilidad humana y PAC se pasa a otro gobierno, este otro gobierno que no tiene ninguna apertura y más bien es cero tolerancia y no tiene enfoque de derechos. Entonces, se pierde institucionalidad, se pierden procesos, etcétera. Por eso tenemos múltiples reformas políticas y normativas, retos pendientes de implementación, porque ni bien acabo de implementar esto, ya cambié de autoridad y voy a implementar una cosa nueva, ahí se pierde una serie de recursos económicos, humanos, institucionales, y también tenemos la xenofobia como reto general y creciente. Han habido reformas normativas. Aquí en este cuadro podemos ver las últimas de algunos países. Como vemos, por ejemplo, en Brasil es 2017, en Chile 2021, con el nuevo gobierno. Tenemos algunos que hace algún tiempo, por ejemplo, Argentina en 2003, no ha habido la reforma, etcétera. Entonces, más o menos como para que ustedes puedan observar cómo va cambiando, pero si ustedes se fijan, ha ido cambiando, digamos, de manera bastante frecuente en la región. Lo importante aquí no es que esté escrito en piedra, sino que tengamos determinado las directrices básicas en materia de derechos y movilidad humana. Mientras eso esté claro y esté, sí, de manera más bien institucionalizado, no tendría por qué haber problemas posteriores si tenemos un mismo enfoque. Entonces es importante que este tipo de políticas y reformas no se presten a discursos populistas, porque ahí perdemos todos, pierde la población, pierde la población migrante y la población nacional. Tenemos los retos de protección y garantía de derechos. Tenemos la irregularidad, la supuesta, antes les mencionaba ilegalidad, ninguna persona es ilegal, pero irregularidad. Tenemos la ampliación de mecanismos de control de la movilidad humana. Hay que ver el enfoque de estos mecanismos de control. No significa que no tengamos un control sobre lo que suceda, pero sí habría que revisar el enfoque con el que se está trabajando. La negación o restricción de derechos básicos, también lo tenemos. Ausencia de enfoque de género y la perspectiva de infancia. Esto es un tema muy grave porque a veces hablando de movilidad humana nos quedamos en el imaginario de no tiene trabajo, no tiene, y evidentemente eso es muy grave, ¿no? No tener una vida digna y todo, pero además de eso, en tema de género es terrible porque hay muchos casos de trata de personas o en materia de niños, niñas y adolescentes igual trata de menores para trabajo infantil y ese es un problema sumamente grande y profundo que nace a través de no controlar bien este tema de movilidad humana. E inclusive existen mafias de tratas de personas que aprovechan la situación de vulnerabilidad de los migrantes para cometer este tipo de delitos. Entonces ahí es importante que esté integrado también las instituciones de justicia como las fiscalías, Fiscalía General, como los jueces, etcétera, porque como ustedes pueden ver todo es integral, nada está totalmente separado de lo otro. Entonces es importante verlo de esa manera. Y también tenemos políticas sesgadas, por ejemplo, relativas a falacias. Por ejemplo, yo voy a expulsar los migrantes para que haya más trabajo en mi país. Ese es, digamos, el ejemplo más recurrente y en realidad resulta una falacia. Porque no es el problema, el problema del desempleo no son los migrantes, hay problemas estructurales tras de eso, hay un abandono del Estado de hace años tras de eso, falta de educación, por ejemplo, empobrecimiento de los sectores rurales y donde de hecho normalmente hay más pobreza en la región. Entonces, tenemos como este tipo de políticas que finalmente no responden realmente a una problemática. Y bueno, los retos en tiempos de pandemia, finalmente, y en honor al tiempo. Durante la pandemia, pues se vivieron una serie de vulneraciones a los derechos humanos de nacionales, extranjeros, etcétera. Ahora, enfocándonos en las personas migrantes, tuvimos cierre de fronteras, aumento de peligros, invisibilización de las personas que están en movilidad humana, porque claro, todos nos encerramos, todos temíamos y estas personas pues no, digamos, vieron exacerbado la vulneración de derechos
al no tener un espacio físico digno para estar y guardarse durante la pandemia, digamos. El impacto de la separación familiar también. Muchas personas, por ejemplo, migraron a Europa, me imagino, y después no podían regresar con sus familias, entonces también tenemos este tema de vulneraciones de derechos que hubo en la pandemia, que fue un evento global sumamente importante y que sería ineludible el tratamiento, o sea, de hecho, desde cualquier perspectiva. El incremento de la vulnerabilidad y la marginalidad. Existió mucha pérdida de ingresos por restricciones de la movilidad, la exclusión de políticas sociales para mitigar los efectos de la pandemia. La niñez y educación, evidentemente, fueron del grupo social que más sufrió por el tema de falta de acceso a la educación. Restricciones en el acceso de planes de vacunación. Vimos ahí sí algunas políticas, algunos países tuvieron políticas discriminatorias respecto a la vacunación. Y tenemos desafíos crecientes. Entonces, básicamente es el panorama que vivimos hoy por hoy. Como les comenté, existe normativa abundante, pero eso no significa que de hecho se esté cumpliendo. Aquí es importante decir muchas veces cuando existe una legislación exacerbada sobre un tema, se dice que es porque justo ese tema no se está tratando. Por ejemplo, si en mi país hay muchos robos, yo de pronto me voy a inventar, es un ejemplo, pero voy a tener una ley que trate, una ley penal solo de robos. ¿Por qué tengo eso? Porque hay muchos robos, o sea, responde a eso. Entonces, hoy por hoy tenemos muchas políticas y vasta normativa relativa a migraciones, no obstante, probablemente sea justamente porque no han sido suficientes las ya existentes y más que más normativa, lo que se necesitaría es voluntad política y un poco luchar con estos discursos discriminatorios, que es igual importante para hacer efectivos el ejercicio de las personas en movilidad humana, el ejercicio de los derechos. Eso es todo, les agradezco mucho. Muy bien, excelente, doctora Gina, muchísimas gracias por su intervención, por este valiosísimo aporte. El tema de la movilidad humana es muy trascendental, realmente es también un poquito complejo de poder abordarlo y la situación jurídica de las personas que se encuentran fuera de sus países debe ser tratada con mucho interés. A continuación voy a dar paso a algunas preguntas. Le voy a dar a conceder la palabra a la doctora Emelda para que le realice la pregunta correspondiente y voy a dar paso a una o dos preguntas en razón del tiempo, estimada doctora. Doctora Emelda, por favor, puede continuar. Gracias, muy buenas noches, doctora Gina. Excelente disertación. Me llama mucho la atención de que usted se refirió a de que no se sabe si las personas que emigran, son responsables de emigrar a un lugar a otro, como hace muchos años hicieron muchas personas ecuatorianas a diferentes países, y ahora vemos el asunto de Venezuela. En la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 25 de la Constitución venezolana, dice el proceso social del trabajo tiene como objetivo esencial superar la forma de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y las condiciones para la familia. Solamente en ese aspecto, porque habla de las necesidades humanas. Ahora, nuestra Constitución de la República del Ecuador nos habla en el artículo 30 del hábitat y vivienda. En el artículo 32 nos habla de la salud. En el 33 del trabajo y la seguridad social. O sea, nuestra Constitución nos garantiza a nosotros
educación, salud, vivienda y trabajo. Ahora, si mayoría de las personas emigran, ya sea de Venezuela para acá, como se está viendo, si no son responsables los migrantes, ¿qué responsabilidad tiene el Estado, sea cual sea, sobre este asunto? Porque ellos están garantizando, tanto en la Constitución ecuatoriana como en la venezolana, la seguridad, porque yo pienso que si las personas tuvieran trabajo, tuvieran la seguridad social que ahorita vemos que hay en Ecuador con tantos muertos que hay a diario, yo creo que, o como el caso de Venezuela, que tenemos que Venezuela, usted sabe que no hay alimento, la gente tiene que salir, no hay medicina, entonces sale a otros países. ¿Cuál es la participación del Estado, del gobierno, o sea, en general sería? Esa es mi pregunta, doctora. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Le agradezco para justamente solventar cualquier duda. Es importante la participación y le agradezco por eso. Efectivamente, el hecho de la salud, los servicios de salud, educación, justicia, etcétera, son una obligación primordialmente de un Estado. ¿Qué sucede cuando una persona no encuentra eso en su Estado? No nos vayamos venezolanos, vayamos nosotros aquí en Ecuador. Yo, digamos, no encuentro trabajo, no tengo acceso a una seguridad social, no tengo un hospital a donde irme porque se supone que tengo, pero hoy no hay ni turnos, no hay ni camillas. Entonces yo migro, ¿ya? Y me voy a España, pongamos el ejemplo, así como hubo la gran crisis de 1999 de muchos ecuatorianos que migraron a España. Entonces, la idea o cuál es el enfoque aquí que nosotros debemos tomar, no es que nosotros, digamos, ecuatorianos o latinos, nos vamos a Europa y de pronto resulta nuestra responsabilidad, digamos, todo lo que ha sucedido en nuestro país y después vamos allá y vivimos una vida indigna y allá tampoco tenemos seguridad social y terminamos en un trabajo totalmente, digamos, sin derechos laborales, explotado, etcétera. La idea de todo esto, la idea de movilidad humana y derechos humanos es que la responsabilidad está en los estados. Y al momento que, por ejemplo, de Ecuador yo me voy a Colombia, por ejemplo, y Colombia suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos o suscribió tratados internacionales de derechos humanos en donde se reconoce que los derechos son humanos, no son derechos ciudadanos. Entonces, si es que yo me enfermo, no soy ciudadana de Colombia, pero soy un ser humano que me enfermé en Colombia y yo tengo derecho como ser humano y como parte inherente a mi dignidad humana a acceder al servicio de salud en Colombia. Y obviamente lo que tendrá que hacer Ecuador si es que ve un flujo migratorio terrible, como por ejemplo en el 99 de aquí de Ecuador o el actual flujo migratorio de Venezuela, lo que tienen que hacer los estados tal vez es instar al Estado venezolano o al Estado ecuatoriano, etcétera, a cumplir esas políticas, a cumplir el contenido de derechos, ver qué está pasando en su país y por qué es que la gente está migrando. Pero jamás es la responsabilidad de la persona migrante. O sea, la persona por ser un ser humano tiene derecho a servicios de justicia, salud, educación de los estados. Entonces, esa es básicamente la lógica y el tema que hablamos de la responsabilidad aquí cabe sobre los estados. Y regresamos al tema de las obligaciones son estatales. Los derechos son de las personas. En derecho internacional, el Estado no tiene derechos porque no es un sujeto, no es una persona. El Estado es una creación jurídica, subjetiva, que tiene obligaciones. Entonces, no podemos decir, el Estado ecuatoriano tiene derecho a, jurídicamente no sería lo correcto, ni conceptualmente. Entonces, básicamente es eso. Muy bien, doctora. Desde Bolivia nos preguntan, a nivel internacional, dentro del grado de jerarquía normativa, la jurisprudencia y sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está por debajo del sistema universal. ¿O cuál jurisprudencia de cuál de estos dos sistemas es de aplicación preferente en la legislación de un país para resolver un caso X donde exista vulneración de derechos humanos, donde exista contradicción entre ambas jurisdicciones internacionales?
Es interesante la pregunta aquí. Me parece interesante también que la persona sea de Bolivia. Igual muchos saludos. Porque Ecuador y Bolivia tienen como casi constituciones hermanas. Es interesante eso. Fueron más o menos construidas en la misma época y tienen un poco el mismo enfoque. No, al momento que un Estado ratifica un tratado internacional, tiene la obligación de que su marco normativo interno se adecue a ese tratado. Yo no puedo primero ratificar un tratado internacional y después decir, es que yo tenía una ley que, bueno, no ha sido. No, sino que yo ratifico y yo cambio la normativa interna. Ahora, pienso que en Bolivia debe ser así, en Ecuador es así, la Constitución determina que los tratados internacionales de derechos humanos, no cualquier tratado internacional, por ejemplo, lo que veíamos en comercio o en aduanas, de derechos humanos tiene rango constitucional. ¿Qué significa eso? Que la Constitución le pone en el mismo nivel al Tratado Internacional de Derechos Humanos, cualquiera que sea en el mismo nivel, y por debajo están las decisiones judiciales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, etc. Entonces, tiene un rango altísimo, son constituciones consideradas garantistas y en ese sentido tienen la validez de una norma constitucional, de una norma, un contenido constitucional. Ahora, difícilmente se contradigan. Yo no he visto esos casos. Habría que revisar qué caso específicamente. ¿Por qué? Porque el sistema universal se articula totalmente con el sistema interamericano. Los derechos son los mismos reconocidos. La única diferencia es que el sistema interamericano tiene la Corte Interamericana y trata casos relativos a nuestra región, lo que hablábamos antes. Y el sistema universal tiene otro funcionamiento, tienen comités, otros tratados, pero se tratan, básicamente también tienen un tema de no discriminación a las mujeres, por ejemplo, un tratado de niños, etcétera. Difícilmente se van a contrarrestar. Lo que hay que hacer ahí, en todo caso, siempre va a ser una lectura articulando los dos sistemas, porque cuando nosotros decimos los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, nos referimos al sistema universal de Naciones Unidas, pero también nos referimos al sistema interamericano. O sea, nos estamos refiriendo a los dos y ninguno está encima del otro. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una supuesta contradicción? Hay que aplicar los enfoques. Los enfoques, por ejemplo, en materia de niñez, enfoque de género, hablamos del principio de interés superior del niño, etcétera. Entonces, hay que hacer ahí la interpretación debida con la normativa que tenemos. Nunca vamos a tener una lista taxativa que nos diga este va primero, segundo, tercero y en orden de lista. Ahí entra la motivación de los jueces al emitir, a dictar sentencias, ¿no? De los tribunales y en cortes internacionales también es así. Perfecto, doctora. En razón del tiempo doy paso a una última pregunta. Aquí la doctora Indira Caicedo nos está levantando la mano. Por favor, tiene la palabra. Continúe. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, le cuento que yo todavía no soy doctora, estoy estudiando la licenciatura en Derecho y quería hacerle una pregunta a la doctora Gina. Muchísimas gracias por su exposición, muy bonita, aprendí muchas cosas. Quería contarle algo, doctora. Mire, mi mamá trabaja en Hayas. Ella trabaja con migrantes aquí en la frontera Ecuador-Colombia, está allá en San Lorenzo. Y yo siempre que le llamo, a mí me llama mucho la atención porque yo le pregunto, ¿no? ¿Y qué vas a hacer hoy día? Y ella me dice, bueno, yo tengo que entregar unas tablets, o ya tengo que entregar unos kits de comida. Pero yo me pregunto, ¿por qué una organización no gubernamental apoya desde esa forma a los grupos vulnerables? De una manera en la que, por ejemplo, yo sé que si es que tienen tablets, no quiere decir que van a ejercer su derecho a la educación. O si es que tienen un kit de comida, eso no quiere decir que ellos van a comer todos los días o que van a vivir de una forma digna. ¿Cuál sería la propuesta que se podría hacer como para poder garantizar el ejercicio de los derechos? Porque todos somos seres humanos y merecemos vivir con dignidad. La familia, que sean familias que estén unidas todavía, que no tengan que separarse porque la situación es muy complicada. Allá la situación de la violencia es muy fuerte, es muy marcada y siempre ha habido, no es porque ha llegado más gente, siempre ha sido así y está muy abandonado. Entonces yo quisiera saber desde ese punto de vista, ¿no? Una ONG, ¿por qué trabaja así? ¿Por qué en vez de garantizar los derechos les dan cosas que al final se pueden perder? Yo no me explico eso. ¿Y cuál sería la propuesta que se puede hacer para que se puedan ejercer estos derechos de una forma real, de una forma humana y digna, como se merece cualquier ser humano? Eso es, doctora, y muchas gracias. Ok, mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. A ver, aquí tenemos que hacer una
una distinción, ¿no? Hay un montón de derechos que están reconocidos en constituciones, en derecho internacional de los derechos humanos, en leyes orgánicas, etcétera. Y el hecho de que esté escrito no significa que eso necesariamente se cumple. De hecho, lo que hablábamos previamente, normalmente cuando hay abundancia de una norma en algún espacio es porque justamente eso es lo que falta, ¿ya? Y también lo otro, siempre que nosotros tenemos una ley, deberíamos al menos tener presupuesto para el cumplimiento de esa ley, sí, pero este es un imaginario, es una utopía, digamos así. Mal haría yo en decir que todos los derechos que están en la Constitución se cumplen. O sea, de hecho están en la Constitución. ¿Por qué? Porque es una forma de hacerlos exigibles. Entonces, de esa manera, ¿cuál sería el ejemplo que nos ha puesto en este caso la compañera Indira? Es interesante lo que ella propone. Ella dice, primero, ¿por qué una ONG cubre esos huecos? Lo que sucede es que muchos estados teóricamente deberían cubrir estas necesidades y a veces cuando no alcanza o existen lagunas, espacios, etcétera, el sector privado o de sociedad civil empieza a cubrir estos espacios, empieza como intentar colaborar de alguna manera, ¿no? Con estas personas, ¿con qué? Con necesidades básicas. O sea, yo no le puedo dar un cupo en un colegio, me toca darle una tablet. De alguna manera le estoy ayudando y en realidad es un servicio muy valioso a la sociedad. No obstante, no olvidar que eso es un deber del Estado. Ahora, más allá de darle la tablet, y entiendo la segunda parte de la pregunta de la compañera, más allá de darle una tablet, ¿qué puedo hacer yo como organización? Es importante que el contenido normativo que tenemos en derechos, ya sea en Constitución, en tratados internacionales, lo hagamos exigible. O sea, yo tengo escrito eso, pero y el legislador me da y me dice, tome, usted ya tiene ahí, vaya, exija. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Coger y empezar a hacer, proponer, por ejemplo, políticas públicas o sectoriales en caso de personas migrantes en frontera o niños y adolescentes en movilidad humana en frontera Colombia, por ejemplo, y otro país, etcétera. Entonces, promovemos esta política pública. Yo pensaría, y he visto muy valiosa la actuación de organizaciones de la sociedad civil que se comprometen a esto, participan en mesas técnicas, proponen, hacen propuestas de política con la norma que ya existe, exigen esto a través de mecanismos jurídicos, a través también de mecanismos mediáticos, porque recuerden ustedes que normalmente en un plan, digamos, de sociedad civil, una estrategia mucho es el tema mediático también. Entonces, es este impulso mediático y jurídico que se le puede dar a un, digamos, en este caso, al tema de la migración y la grave situación en frontera. Entonces, básicamente es una colaboración muy, muy importante la que se hace y también es importante hacer la exigibilidad de derechos a través de las normas que ya existen, que ya tenemos, porque si no, esa norma se vuelve letra muerta. Y para nada que es la idea. Es algo que es de obligatorio cumplimiento del Estado y lo que hay que hacer es acudir a las autoridades, a las instituciones que sean y, ojo, proponer políticas estatales, no gubernamentales, porque el rato que el gobierno cambie, se me cae toda la institucionalidad, se me cae todo el organismo que tenía de protección porque se me cayó el discurso político. Entonces tienen que ser políticas estatales planificadas a largo plazo, con objetivos a largo plazo. Entonces, básicamente esa sería otra salida, ¿no? Yo no desmerezco esta muy gentil colaboración que se hace con personas que muchas veces son los que más necesitan, pero a la vez también podemos hacer exigibles los derechos que tenemos en las normas, tanto nacionales como internacionales, al Estado. Muchísimas gracias, profesora Gina, por tan excelente disertación y pues le concedo la palabra para que se pueda despedir de nuestra audiencia. Bueno, les agradezco mucho a todos. Muchas gracias también a Latin Juris por esta invitación. Para mí es muy agradable compartir con ustedes. De hecho, me gusta mucho la docencia. Es algo que lo he preparado con mucho cariño también para todos ustedes. Espero que sea una herramienta útil y les deseo lo mejor en este curso también en su continuación. Muchísimas gracias. Apreciados cursantes, muchas gracias por su compromiso, por estar una vez más, un día más en este encuentro académico. El día de mañana culminamos ya nuestra jornada académica, el día de mañana ya culminamos el diplomado. Quiero enfatizar y me permito hacer referencia nuevamente sobre las evaluaciones. Estaba destinado para este domingo 10 de julio el examen final, sin embargo, a petición de muchos cursantes, hemos extendido
una semana más el plazo para el domingo 17 de julio vamos a realizar el examen respectivo para su aprobación. De lo contrario, las personas que no quieran rendir el examen pueden hacerlo con el otro método de aprobación, que es realizando un ensayo. Si tienen alguna pregunta, podemos también resolverla en este momento, o de lo contrario, pues pueden escribirnos a los grupos de WhatsApp o me pueden escribir a mi WhatsApp personal. Mi nombre es Lorena Arce, soy la coordinadora académica de Latin Juris. Estoy siempre prestas para ayudarle. Y también, por favor, las personas que deseen optar por la certificación tienen hasta el día de mañana para poder ajustarse al respectivo periodo ordinario. Eso, pues, agradecerles. Si tienen alguna pregunta, claro, doctor Felipe, puede, por favor, le concedo la palabra. Gracias, mi doctora. Una consulta. Yo opté por hacer un ensayo, lo tengo casi listo. También para el ensayo está la prórroga hasta el siguiente domingo, o en los ensayos debo enviarla como estaban los primeros términos que ustedes ordenaron. Solo el examen. Y el ensayo, pues si ya lo ha terminado, envíelo por favor a través de, como en el informativo, voy a volverles a compartir esta noche y el día de mañana, voy a volverles a enviar la información para que puedan guiarse de todas las pautas que tenemos y con todas las directrices para realizar el ensayo, las personas que de pronto todavía no lo realicen y en su caso, pues enviarlo al correo respectivo que está ahí señalado. También la compañera Gracias. Indira me estaba alzando la mano, puede también, por favor, continuar. Gracias, yo ya la bajé porque quería preguntar justamente sobre el ensayo para saber hasta cuándo lo podía enviar, pero ya, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Si alguien más de pronto... Disculpe, licenciada. Sí, compañera. Solo Dígame, por favor. una pregunta. La pregunta número 25 no aparece en el cuestionario. ¿Será que va a aparecer o ya no la van a poner? Sí, efectivamente. Yo soy las personas, yo efectivamente realizo el banco de preguntas y hubo un pequeño inconveniente con el blog. Entre hoy y mañana, subo el resto de preguntas para que ustedes puedan armar su banco de preguntas completo y máximo hasta el lunes en la mañana, exagerando, les voy a compartir un consolidado. El consolidado consiste, van a poder ver el registro de asistencia para que ustedes puedan tener llevar un orden. A continuación les voy a compartir la clase debidamente de la grabación en YouTube y las preguntas al lado. O sea, va a ser como una especie de todo agrupado de una manera ordenada para que ustedes se puedan guiar y puedan toda esta semana repasar, estudiar, guiarse, ¿no? Si tienen alguna inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compañera, ¿De pronto su alguien número, más? ¿Alguna su pregunta? número, por favor, su número, compañerita, si es tan amable. Su Mi número, perfecto. Les dejo Sí. aquí mi número en este momento. Ya, gracias. Lorena, una pregunta. ¿Se va a Claro. aperturar el diplomado en derechos humanos, en derechos fundamentales? Si vamos a aperturar el diplomado en Derechos Fundamentales. En derechos humanos. Había un diplomado que estuve viendo que era en derechos humanos y quería saber si es que se va a aperturar. Bueno, en ese caso voy a hablar con el director general, el doctor Damián Armijos. En estos momentos él no nos ha podido acompañar porque se encuentra en algunas situaciones que le han imposibilitado asistir en estos días. Igual el día de mañana tampoco él va a estar. Voy a conversarlo y cualquier situación yo les voy a comunicar a través de los grupos para que ustedes tengan la información respectiva. Muchísimas gracias. Eso era todo por mi parte. Gracias. Perfecto. Sí, aquí tengo una pregunta. Claro, voy a volverles a compartir en los grupos hoy noche el link del blog. Me doy cuenta que muchas personas no conocen todavía sobre el blog de Latin Juris. En el blog están todas las grabaciones, están todas las preguntas y pueden irse guiando. Ya les voy a volver a compartir en un momento que me organice, les comparto para que puedan guiarse, por favor. Y pues, sin más, el día de mañana continuaremos. El día de mañana, si tienen alguna otra pregunta, por favor, estoy
A las órdenes, muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.